Ayer nos reunimos aquí en la casa 30 activistas dándole curso a la campaña de las dos orillas, pero también que quedamos en apoyar a 8 presos políticos y 8 presos comunes que están plantados en huelga de hambre en Vallagrande hasta el día de hoy por la tarde, que dejan la huelga. Una de las cosas que están pidiendo es el cese de la represión, la golpiza que le están dando y la mala alimentación que le están dando. La comida que le están dando allí no es no alimenta a nadie. De los presos políticos está Mario Alberto Hernández Leiva, que es el delegado como preso político, es el delegado del Movimiento Democracia ahí en la prisión de Vallagrande. Él es el que tiene que ver y que nos rinde cuenta a nosotros de lo que pasa ahí por la parte del Movimiento Democracia. Mario Alberto Hernández Leiva, Miguel Ángel Tamayo Frías, Vladimir Ortiz Suárez, Ángel Figueredo Castellón. Ángel Figueredo Castellón es el esposo de Aide, es la dama de blanco que está presa en Marto Minero, que también es delegada del movimiento. Ernesto Tamayo Guerra, Rolando Reyes Rabanal, Omar Pedroso Suárez. A Omar Pedroso, cuando ellos decidieron plantarse en una huelga de hambre, se lo sacaron de ahí de Vallagrande y se lo llevaron, no sabemos para qué prisión se lo llevaron. Y Wilberto Parada Milán. Estos son los 8 presos políticos que hoy están en huelga de hambre en Vallagrande. Y entonces, de los presos políticos, de los presos comunes que lo están apoyando en esta huelga de hambre, está Alexis Hernández Cañizar, Orlando Contreras Aguilar, Rodolfo Gorris Salarí, Michelle Torres Carrillo, Mario Sergio Morales Aguilera, Yanquiel Hernández Morales, Ricardo Castillo Martínez y Ernesto Arocha Calda. Estos son los presos que están en huelga de hambre, que decidieron coger 4 días. Empezaron el día 10, que era esto de Carlos Manuel de Céspedes, escogieron este día y iban a estar 4 días en protesta, haciéndole saber a la dirección del penal ese la situación por la que estaban pasando los presos. No solamente los presos políticos, sino los presos comunes, que el hambre y la miseria ahí, eso es grande. Las golpizas que le están dando, porque todos sabemos que a Mario Alberto Hernández Leiva, a Rabanal también, y a otro preso político que le dicen el Yuma, que creo que se lo llevaron de ahí para el Combinado del Este, también le han dado golpizas ahí, y la policía lo están autorizando que le den golpes y esas cosas. Entonces ellos están protestando, esta huelga de hambre es protestando por esto que está sucediendo ahí. Aunque hay algunos que a lo mejor continúan la huelga de hambre, ¿no? Pero bueno, la decisión fue hasta el día de hoy. Oye, quería decirte que Juan Carlos González Leiva es un buen hombre, es un hombre inteligente. Aparte de todo, él es amigo mío porque hemos compartido mucho los trabajos. Pero oye, seguimos trabajando, entonces, bueno, como yo le dije a Ramón, el trabajo de las dos orillas queremos llevarlo a todos los rincones de Cuba y a la isla entera, bueno, para las provincias. Aquí en La Habana estamos trabajando fuertemente porque le estoy haciendo llegar todos los talleres que estamos realizando, y entonces estamos tocando el tema principalmente el hecho de las dos orillas, porque a la Dama de Blanco estamos yendo ahí en nombre del Movimiento Democrático. Estamos haciendo artículos y lo estamos leyendo, o sea, como este poema que le dedicamos a Laura este domingo. Fue dedicado en nombre de nosotros, aquí, de los cubanos aquí y los cubanos allá, de ustedes, a Laura Pollán y a la Dama de Blanco.